que el Señor nos hable hoy a nuestra vida. Padre Santo, gracias, Señor, por tenernos un día más ante tu presencia, Señor, gozándonos en alabanza, Señor, para tu gloria, para tu honra, Padre. En este momento vengo una vez más, Señor, a tu presencia, pidiendo, Señor, que la palabra sea guiada por ti, Padre, y que mi boca solamente hable verdades tuyas, Padre Santo. Una vez más te pido que no sea el hermano Rigo hablando, sino tú, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Gloria a Dios. Pues el tema de hoy se llama como ovejas sin pastor. Nos vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice con un amén cuando lo tengan. Capítulo 9, versículo 35 al 38. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Amén. Hermanos que están aquí presentes y hermanos a través de las redes sociales, como punto número 1, tenemos que Jesús caminó para buscarnos. Dice aquí en el 35, recorría Jesús todas las ciudades. Y hay que ver que antes el único transporte eran un burro, una embarcación, cuando había que cruzar el mar. No había todo lo que hay ahorita, ¿verdad? La palabra de Dios viaja a través de las redes sociales, vivimos en comunidades pequeñas, pero ¿cuántos conocen Caborca, Sonoita, San Luis Río Colorado? ¿Quién me faltó? Peñasco lo mencioné. Nayarit, Jalisco. Son ciudades. ¿Cuántas ciudades de México conocen? Amén. Y dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. O sea que no solamente visitaba la ciudad, sino que andaba dentro de ellas. No era que se presentaba en una ciudad, a la pura capital, y de ahí se iba a otra. Dice, visitaba todas las aldeas. Fíjense, Jesús caminó para buscarnos. Y muchas veces nosotros no somos capaces de caminar a visitar al hermano, para invitarlo a que se congregue. En veces sabemos que el vecino, el hermano, vive a 2, 3 calles, está pasando por un apuro, y no somos para ir a darle una palabra de aliento, para ir a llorar con él en sus momentos de aflicción, para orar junto con él en un momento de aflicción. Amén. Entonces nosotros, así como Jesús caminaba para buscar a la gente, hay que caminar nosotros para buscarlas también. Y hay que caminar también, ahora lo contrario, para buscar a Cristo. Y no está lejos. Y no me refiero a la iglesia, me refiero a que también en su casa hay que apartar un tiempo para orar. Hay que buscar. Miren, a mí lo que me llama la atención de Jesús, de que caminaba por las ciudades y por las aldeas, dígase hoy pueblos,
de las ciudades buscándonos. Y lo sorprendente es de que él no se quedaba acostado, como muchos de nosotros, viendo la novela, el fútbol. O sea, él también podía utilizar su tiempo en otra cosa. Sin embargo, él se sacrificaba. Y lo que me llama la atención, mi hermano, mi hermana, que los beneficiados éramos nosotros. O sea, era el pueblo en aquel tiempo el que se beneficiaba con su visita. Él llevaba el beneficio a las aldeas, a las ciudades. Él era el que llevaba beneficio al pueblo, no el pueblo a él. Así como hoy en día, él nos busca, nos pone el sentir en el corazón, nos habla a través de la hermana, del hermano, nos está invitando a que nos congreguemos. Entonces, Jesús caminó para buscarnos. Y aparte, Jesús dice, Jesús los enseñaba. ¿Qué les enseñaba? Dice que él iba por ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Cuál era la palabra que tenía Jesús para esos pueblos? Porque hoy en día el evangelio que todos nosotros presentamos es a Jesús muerto y resucitado por el perdón de nuestros pecados. Pero él, ¿qué predicaba? ¿Qué enseñaba si él todavía no era crucificado? Aleluya. A través de sus parábolas, lo que él predicaba con parábolas era que ya venía el fin del mundo, que nos pusiéramos, que nos santificáramos, porque ya iba a haber el día del juicio, donde iban a ser separados las ovejas de las cabras, donde ya iba a ser quemada la hierba silvestre, iba a ser segado el trigo. O sea, todo el tiempo su prédica fue: santifíquense porque los pecadores se van a ir al fuego eterno. Eso era lo que él enseñaba, arrepentimiento, y nos alertaba de que iba a haber un juicio, y nos enseñaba que había un paraíso, y nos enseñaba que iba a haber un infierno. Eso era lo que nos enseñaba, y eso se lo dejó de tarea a los apóstoles, que nos enseñaran. Por eso hoy en día tememos a Jehová. Amén. Amén. Dicen que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nosotros dijéramos: a mí no me importa Dios, igual hay paraíso. A mí no me importa Dios, igual hay infierno. Los beneficiados somos nosotros. Jesús caminó. Él tenía un cuerpo como el de nosotros. También se cansó, también le caló el frío, también le dio sed con la calor. Sin embargo, caminó por ciudades, caminó, anduvo en burro. Ya ve que llegó en burro a Jerusalén, cruzó en embarcaciones, pasó por tempestades, pero él sabía quién era y sabía qué obligación tenía para con su Padre. Y sabemos nosotros, hermano, sabemos cuál es nuestra obligación para con Cristo, para con Dios. Nuestra obligación es santificarnos y darle la palabra para que otro se santifique junto con nosotros. Invitarlos a la iglesia para que también como nosotros se gocen en la presencia de Dios. Amén. Amén. Otra de los beneficios que Jesús, cuando caminaba en todas estas ciudades, dice: Jesús los sanaba de todo. Miren, aquí dice: sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pueblos enteros sanos de toda enfermedad y de toda dolencia. Casi se pone, yo imagino que los doctores de sus tiempos, todos los sanadores, andaban queriendo poner en huelga. No había enfermos cada que llegaba Jesús a los pueblos, y la gente corría porque había enfermedades
que tenían una solución con los doctores de carne y hueso, pero había enfermedades que no podían ser sanas por mano de hombre. De esa sanación, sobre todo del corazón, solamente la sana Cristo. Entonces, nosotros cuando estamos en las manos de Cristo, somos protegidos, somos cuidados por nuestro pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Amén. Entonces, Cristo nos salva, Cristo nos sana de toda enfermedad y de toda dolencia cuando estamos en Cristo. Amén. Amén. Punto número 2. Cuando te alejas de Dios, te quedas sin pastor. Amén. Porque la oveja se pierde. Y cuando la oveja se pierde, el pastor deja de cuidarla. Vean lo que dijo de las 100 ovejas. A las 100 las dejó, digamos, en la iglesia, y se fue a buscar a la perdida y la encontró herida. ¿Sí me entienden? Esa oveja se pierde, va a ser herida. Entonces, ¿qué nos pasa cuando quedamos desamparados? Miren, yo quiero hablar un poquito de una parte de mi vida como testimonio. Los que aquí presentes conocieron a mi ex esposa. Entonces, yo hubo un tiempo que renegué de Dios y yo estaba convencido, como muchos hoy que me ven a través de las redes sociales, no sé si hay alguien aquí presente que haya pensado como yo. No necesito a Dios, basta con ser buen ciudadano y no cometer delitos. Y me molestaba si alguien me veía en un problema y decía, voy a pedirle a Dios por ti. Me molestaba, yo decía, por mí no pida. Ni me lo mienten ni me lo mencionen. No quiero saber nada de Dios. Estaba renuente, estaba renegando, queriendo estar alejado. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios? Perdemos su cobertura, su protección. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando, pues sí, un tiempo van bien las cosas y ves que el trabajo rinde, que haces producto y tú dices, la hice bien, no necesito a Dios, me está yendo bien en lo material. Compré terreno, comencé a construir casa, compré carro, mi negocio iba para arriba, pero mis problemas familiares eran otra historia. Parecía que entre más dinero cosechaba de mi esclavitud en mi negocio, porque trabajaba día y noche y hasta sin descanso, parecía que lo que yo producía económicamente se estaba llevando abajo a mi familia. Y tarde o temprano entró el pecado a mi casa, donde los perjudicados fueron mis hijos. Eran los que estaban asustados, porque no conocían otro mundo más que el mundo de papá y mamá unidos. Cuando ya vi yo que el banco se hundía, entonces sí quise buscar de Dios, pero yo me acuerdo que en su momento dije, sé lo que es vivir en pecado, sé lo que es vivir en Dios, hoy quiero saber lo que es vivir sin Dios. Y lo supe. Y así como aquella barca de Noé, fueron cerradas las puertas, y cuando comenzó el diluvio, se fueron y tocaron las puertas queriendo que les abrieran, pero ya no se les abrió y se ahogaron. Así también a mí. Dios escuchó mi palabra. ¿Quieres saber lo que es vivir sin Dios? Rífatela. Iglesias cerradas que no tenían horario y yo quería saber de Dios. Tenía número de teléfono, marcaba y marcaba y marcaba, nadie contestó. Rífatela. Quería saber lo que era vivir sin pastor. Y se acabó. Me acuerdo que la madre de mis hijos me dijo un día, Rigo, deja de tomar. Con aquella soberbia del macho mexicano, porque le dije, primero te dejo a ti que dejar de tomar. Porque ¿cómo iba yo a recibir palabra?
Sentía yo que me condicionaban y no necesité dejarla. La mujer también se cansa y dice adiós, porque permití que entrara el pecado, porque permití que entrara el enemigo a mi hogar y lo destruyera. Y el pecado, cuando entra con todos los miembros de la familia, pero el mayor culpable es uno, el varón, porque nosotros somos la cabeza de la familia ante la sociedad, pero también ante Dios. Somos el sacerdote del hogar y nosotros somos los responsables si sabemos guiar a la familia o no. Y aquello se acabó. El enemigo me destruyó, me trajo por los suelos y casi me mata en un accidente. Por la gloria de Dios, estoy aquí enfrente dándoles este pequeño testimonio. Entonces, no sé cuántos a través de las redes sociales o aquí presentes se hayan dejado engañar por el enemigo y se hayan dejado arrastrar por los vicios hasta perder su familia, hasta arriesgar su vida, por querer saber lo que es vivir sin pastor. Fíjense, la otra, hay personas que dicen, bueno, pero yo no viví tanto así. Mi matrimonio aquí está. Gloria a Dios. No era tu destino, porque hoy, para gloria de Dios, Dios de donde estaba me levantó, me dio una buena mujer que ahora es cristiana, con la cual es mi ayuda idónea, y aquí estoy agradeciéndole a Dios, y poco a poco, por fe, sé que poco a poco van a ir llegando a los pies de Cristo mis hijos, y también aquella mujer que es madre de ellos, porque Cristo no murió solamente por mí, sino por toda mi familia. Y lo mismo le digo, hermano, hermana, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa promesa la hizo un Dios vivo, no un hombre. Dios no miente. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Y dirán algunos hermanos, yo no caí. Pero ¿qué nos pasa cuando quedamos desamparados? O sea, cuando nos apartamos de la iglesia. Cuando te alejas de Dios, te quedas sin pastor. ¿Qué nos pasa cuando nos quedamos sin congregación? Ya conocemos de la palabra de Dios. No vamos a acabar con nuestra familia, pero nos enfriamos. Nos enfriamos. Aquel toque del Espíritu Santo que un día sentimos pasa a ser olvidado con el tiempo, y todavía comenzamos a dudar si sería cierto que era el Espíritu Santo, porque así es el enemigo. Ahorita usted viene y oye una palabra de Dios, el enemigo sale, y si no se pone listo, se la roba. Si no se pone listo, le mete duda. Imagínense, pasa un día. No, y el chiste, en mi vida yo así era. Si faltaba una vez, ya se me hacía falta. Es fácil, faltar 2, faltar 3, faltar 4, hasta que se van acumulando días y semanas, meses y hasta años. Y ya después, al paso del tiempo, yo me congregaba en una iglesia que estaba en tal parte. Ya murió el pastor. O sea, ¿cuántos años hace? O sea, y nosotros nos enfriamos. Y así no podemos, mire, tener la cobertura de Dios, porque cuando uno se enfría, también comienza uno a bajar la guardia. En la prédica pasada estábamos hablando de la armadura de Dios. Esa armadura se comienza a oxidar, como el mojo en la lámina, que de primero usted le da un golpe y ¡tum!, está maciza esa lámina, pero cuando ya está enmojecida, hasta con el dedo caen pedacitos, como si fuera ceniza. Así comienza a hacerse nuestra armadura, si dejamos de congregarnos, si no venimos a que el Señor nos vuelva a reforzar esa armadura. Amén. Amén. Miren, dice en el 36,
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así estaba yo, y así hay muchos hermanos que hay que llamarles. Propónganse en esta semana invitar a alguien más, a un vecino, una vecina, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Todos necesitamos de Dios. Todos. Cuando vean a alguien que está tomando, drogándose, no lo menosprecien. Tengan compasión. Aquí dice Jesús que tuvo compasión de ellos. Así nosotros también tenemos que tener compasión, porque un día estuvimos también así. Hoy, por gracia de Dios, estamos en una iglesia aprendiendo de su palabra y esforzándonos a portarnos bien. No somos santos porque por propios medios no lo lograríamos. Somos santos por la gracia de Cristo. Amén. Amén. Dice, punto número 3, pocos obreros. Y si aparte de pocos flojos, pues imagínense. Miren, en el 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies es la cosecha, el grano, lo que está cultivado. Haga de cuenta que la mies es lo que ya está a punto, ya para cosecharse. Ya está la cosecha lista, pero hay que cosechar, porque si no, ¿cuántos han sabido que si no se levanta a tiempo, se debilita, se seca, se pudre? Cuando no se levanta a tiempo una cosecha, se echa a perder. Se le pasa el tiempo. Así también nosotros debemos y somos obreros para Cristo. Entonces dice, si hay obreros, pero los obreros están descansando, ¿de qué sirve que sea obrero? Dice, pídale a Dios que mande más obreros a su mies. Pero si los obreros son flojos, si se la pasan en el lonche, si se la pasan en la banca, pero no le hablan a nadie, ¿quién cosecha? Mire, mi hermano, dice, la mies se echa a perder. Cuando nosotros descansamos, puede pasar por el frente de su casa un alma que usted le puede hablar de Cristo, pero como no le habló, haga de cuenta que no lo cosechó para Cristo, y esa persona se va a seguir perjudicando. Si anda en el mal camino, ¿qué es lo que puede pasar? Puede perder la vida y ya no tener oportunidad de salvarse. Entonces no va a venir un ángel a hablar con él. Jesucristo no va a bajar a hablar con él, porque Él nos dio ese trabajo a nosotros: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces yo les digo, no vayamos por todo el mundo, vayamos nada más a nuestra calle, a nuestra colonia, a nuestro pequeño poblado. Son casi 11 por 30 calles en total, pequeño, casi a todo mundo conocemos. Hablemosle, no seamos obreros flojos, no seamos cristianos de banca, que solamente vamos a una iglesia a ministrarnos, a comer nosotros espiritualmente, pero no invitemos de ese platillo espiritual a otras personas. Cristo quiere que nosotros le hablemos a otras personas que, al igual que nosotros estuvimos en necesidad y tienen necesidad de Dios también. Tienen problemas familiares, tienen problemas de adicción, tienen problemas de conducta, que caen hasta en las prisiones, amén, de alcoholismo. Entonces, ya pasamos por ahí, sabemos que ese mundo nos echa a perder a nosotros y a nuestros hijos. Todos los que estamos aquí tenemos hijos y sabemos que si nosotros nos desviamos, ellos nos siguen, y cuando nosotros nos volvemos a corregir,
Es difícil que ellos se corrijan junto con nosotros. Es fácil que se salgan, pero que se regresen con nosotros, no. Evitémonos la pena del día de mañana estar llorando un hijo, porque nos quedamos como ovejas sin pastor. Porque el mismo pastor que nos cuida a nosotros, cuida a nuestros hijos. Si nosotros amamos a nuestros hijos, tenemos que amar a Dios, tenemos que confiar en Dios y poner a esas ovejas en sus manos. Ya volvió usted al camino de Cristo, gloria a Dios. Ponga a sus hijos en las manos de Dios, y así como Él dejó las 99 en el aprisco, en la iglesia, usted ya está en la iglesia, Jesús va a ir por su hijo a donde quiera que se encuentre, porque usted pueda estar en Peñasco, en San Luis, en el Golfo, en México, y su familia estar en otro lado, al otro lado del mundo, pero allá está Cristo. Simplemente doble rodillas, pídale al Señor por Él, y pida con fe, y no dude nada, y Dios los va a ir jalando de uno por uno. En mis hijos, yo ya veo la mano de Dios en algunos de ellos, que está tocando puertas. Y tengo testimonios de hermanos, hermanas, la hermana Rosa también, donde también sus hijos, Dios ya está, la mano de Dios cerca de ellos. De padres, de hermanos, de hijos. Nosotros estamos viendo la mano de Dios actuando en nuestra familia. Por eso, sin temor a equivocarme, digo, hermano, confíe en Dios, porque Dios cumple. Pídale a Dios, entréguele a sus hijos, entréguele a sus padres, y Dios los va a traer a sus pies y los va a salvar, y se los va a llevar junto con Él al paraíso. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso a Cristo. Gloria a tu santo nombre, Padre. Entonces, hermanos, la palabra de hoy es: compadécete y trabaja para que así como tú tienes pastor, lo tengan los demás. ¿Cuántos de ustedes no quieren ver estas sillas llenas? Amén. Amén. Y qué honor, qué gozo de ustedes, cada uno de ustedes, para el Señor. Que vea el Señor que cumplen y que trajeron un invitado. Para Él, ustedes van a ser obreros trabajadores, obreros que se compadecieron de las ovejas dispersas y sin pastor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga mucho. Este es el mensaje. Llévese a su casa ese mensaje y el propósito: que no estemos como ovejas sin pastor, y que traigamos más ovejas al redil. Amén. Amén. Inclinemos nuestro rostro para terminar con este mensaje. Padre Santo, gracias, Señor, por esta tu palabra de edificación, Señor. Gracias, Señor, por haber caminado, Señor, por todas las ciudades. Y gracias, Señor, porque sé que hoy en día, a través de tu Espíritu Santo, sigues caminando por todo el planeta, cosechando, levantando obreros trabajadores, levantando obreros que saben compadecerse de los que están en pecado, y los traen, Señor, a tu redil, para que tú les des el tratamiento de curación, para que tú los alimentes, los cuides, los protejas del enemigo, Señor, y que tú no permites, Padre Santo, que el enemigo los devore allá afuera. Que no permitas, Padre Santo, que el enemigo los zarandee y acabe con su vida, con su salud y con sus familiares, Padre, con su economía, Señor. Tráelos a este lugar que tú has designado como tu nueva casa de oración, Padre, en Avenida Michoacán 8 y 9, en el Golfo de Santa Clara, Padre Santo. Levanta obreros, levanta guerreros, Padre Santo, y cúbrenos con tu sangre preciosa, Padre, porque nosotros somos ovejas de tu redil, Señor. Nos ponemos en tus manos nosotros, y te ponemos en este momento, Señor, en tus manos a nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo invito al que quiera una oración. Hermano, quiero una oración a un nieto Amén. que está pasando una situación muy dura. Me acaban de avisar. Amén. Tiene una depresión bien
Pesada. Una infección, Depresión. depresión. Eso es lo que hace el enemigo, engañar. Amigos de las redes sociales, los invitamos una vez más aquí a esta casa de oración. Están las puertas abiertas, los esperamos con los brazos abiertos en el amor de Cristo. Avenida Michoacán 8 y 9, Golfo de Santa Clara, en San Luis Río Colorado, Sonora, México. Que Dios me los bendiga. Amén. Amén.